de una persona y no de dos, como se informó en primera instancia. Esto tras los enfrentamientos ocurridos en la macrozona sur de nuestro país. Fue a través de un comunicado que el Ministerio Público aclaró que el segundo implicado en el caso se encuentra en estado grave e internado en el Hospital Regional de Temuco. La Fiscalía ha reiterado que la investigación para esclarecer los hechos que involucraron a civiles, a personal policial y también a personal de la Armada continúa todavía en pleno desarrollo. El presidente Sebastián Piñera lamentó el fallecimiento del comunero y atribuyó la responsabilidad de este tipo de hechos a las organizaciones de crimen organizado, de narcotráfico y de terrorismo. Además, el mandatario ratificó la necesidad de extender el estado de emergencia en la macrozona sur de nuestro país. Comienza aquí, Medianoche. Con el auspicio de Servime Ser Diferente, presentamos Medianoche. Queremos, por supuesto, profundizar en este tema y vamos a conversar de inmediato con Pablo Urquizar, delegado presidencial para la macrozona sur de nuestro país, quien ya nos acompaña a través de la plataforma telemática. ¿Cómo está, Pablo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Davor. Me encuentro precisamente en la Araucanía, muy ocupado luego de estar todo el día en la provincia de Arauco y también en la región del Biobío, precisamente a raíz de los últimos hechos que todos conocemos. ¿Por qué hasta ahora, Pablo, no tenemos una sola versión de los hechos y hay tantas versiones, tantas personas que han hablado? Unos dicen que no pasó nada, que iban caminando, que iban en un vehículo. Otros dicen que la Armada tuvo una acción directa y que disparó prácticamente sin que hubieran tenido provocación. Hay hechos objetivos. Hay hechos objetivos vinculados. De hecho, la Armada hoy día, a través del jefe de la defensa, lo que hizo fue presentar precisamente una denuncia por homicidio frustrado, también porte ilegal de armas y también por maltrato de obra armada, ¿cierto? Desde la perspectiva del Código de Justicia Militar. ¿Y cuáles son los hechos objetivos? Primero, 2 ataques claros, tanto a carabineros como a la Armada de Chile, que estaba también con personal de ejército, uno a las 2 de la tarde aproximadamente y otro a las 6 de la tarde. Y en virtud de esos ataques se producen detenidos que además tienen fusiles de guerra, tienen armamento, municiones también de guerra y una serie también de otros armamentos que obviamente están destinados a atacar precisamente a quienes están para resguardar y dar seguridad a las personas mapuches que están en la ruta P72 entre Cañete y Tirúa. Y también, por cierto, hay un fallecido y hay 3 personas heridas. Y por eso que la Fiscalía, el Ministerio Público, lo que hizo fue la fiscal regional Marcela Cartagena hacer una división de la investigación. Una es lo que dice relación con los heridos, con la persona fallecida, y otra lo que dice relación con los ataques, las emboscadas precisamente, y también el armamento de guerra que es incautado. Y desde esa perspectiva, obviamente, Pablo, es una investigación más compleja y que se está avanzando. Pablo, ¿tienen algún antecedente de lo que pasa ahí en la ruta entre Cañete y Tirúa, que es donde permanentemente hay atentados, hay encerronas, lo han vivido civiles, militares? ¿Siempre es el mismo tramo? ¿No hay un mapeo, no hay inteligencia en esa zona? Por supuesto que está el sistema de inteligencia operando y acá lo que vemos es orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la zona y que lo que hacen es instrumentalizar las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche para esconder sus graves delitos como delito de narcotráfico, de robo de madera, homicidios, robo de vehículos, tráfico de armas, y así obviamente infundir temor y terror en las personas que viven en esa ruta, y orgánicas como cuáles, orgánicas como la Huaychán Aucamapu, que hace poco conocimos un video en donde salen con fusiles de guerra, precisamente desafiando la acción del Estado que va en beneficio de las personas que viven en la macrozona sur y especialmente en la ruta P72. Pero no solo la Huaychán Aucamapu, sino también la resistencia mapuche en Lafkenche, que el día lunes precisamente sacó un comunicado en ese sentido, precisamente haciendo que los militares, las Fuerzas Armadas y también, por cierto, las policías no estuvieran en esos lugares. Pablo, ¿y por qué no quieren que estén en esos lugares? Porque precisamente lo que hacen es evitar
disuadir que esas acciones se cometan y por lo tanto eso les perjudica para su negocio, que es precisamente el narcotráfico y el robo de madera. Pablo, ¿y qué antecedentes tienen ustedes precisamente sobre ese video que es terrorífico? Solamente verlo a través de las redes sociales infunde miedo a la Araucanía, al Biobío, pero también a todo nuestro país. ¿Existen antecedentes de que esto fue grabado en las últimas horas, que ese grupo está presente en el territorio nacional, o puede ser un video y armas también en otros lugares del mundo? A ver, lo primero es que la Huaychana Ucamapu es una orgánica radicalizada y violenta, que eso es un hecho objetivo. Pensemos que la orgánica radicalizada y terrorista la Huaychana Ucamapu hace una semana, precisamente el lunes pasado, lo que hizo fue quemar más de 10 cabañas en Carahue, donde habían familias, hombres y mujeres y niños que efectivamente pudieron verse, podrían estar fallecidos hoy día por atentados incendiarios, y los disparos que hicieron esa orgánica en donde reivindicaban a dos personas. Primero a Luis Chanamil, que está hoy día en prisión preventiva por el homicidio del cabo Naín, y el segundo, y por eso lo vinculo, a Emilio Berghoff, que está hoy día en prisión preventiva por tráfico de drogas de más de 850 kilos de pasta base. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? El Estado está desarticulando estas orgánicas radicalizadas y terroristas, y por eso que lo que hace esta orgánica radicalizada y terrorista es reaccionar e infundir terror y temor a través de este video. Conversaba hoy día con el fiscal regional de la Araucanía, en donde en conjunto él de oficio inició una investigación por milicia armada. Nosotros también como gobierno nos querellamos precisamente por milicia armada, por porte ilegal de armas, para efecto de poder desarticular derechamente esta orgánica y todas aquellas que pretendan infundir terror y temor en la población y ejerzan la violencia como método de acción política para efecto de poder encubrir sus negocios, sus ilícitos a través del robo de madera y el narcotráfico o el robo de vehículos. ¿Qué pasa con el estado de emergencia? ¿Por qué el gobierno insiste en decretarlo? Hemos conversado acá en el canal con alcaldes, con los gobernadores. Nadie quiere que se vuelva a prorrogar el estado de emergencia. Me imagino que algunos alcaldes sí, pero la mayoría de las autoridades de la zona no quieren más militares, no quieren a la Marina patrullando la zona. A ver, el estado de emergencia es algo que está previsto para las 4 provincias de la macrozona sur: Cautín, Arauco, Biobío y también Malleco, y la verdad es que la percepción no de las autoridades políticas, sino la percepción de las personas que están ahí y que viven día a día la violencia en la macrozona sur es completamente distinta. Yo he conversado con personas mapuche y no mapuche, especialmente la ruta P72, en Ercilla, en Coyipulli, en Carahue, y la realidad es completamente distinta. Por eso mañana empieza una consulta entre el 5 y el 7 de noviembre, precisamente porque se les va a preguntar a las personas, bueno, ¿qué opinan de el estado de emergencia? Porque el estado de emergencia ha traído tranquilidad y una percepción mayor de tranquilidad, por ejemplo, en la región de la Araucanía. En la macrozona sur y las 4 provincias, los resultados objetivos es que se han disminuido un 65% los hechos de violencia. Pero ha traído, Pablo, también hechos mucho más graves. Ayer hubo personas fallecidas. ¿Por qué insistir con ese punto cuando las propias comunidades mapuches dicen no queremos más militares? Lo veíamos hoy día en el Congreso, en la Convención, autoridades locales no quieren la presencia de más militares. Esto no está terminando bien. Vemos los atentados, personas fallecidas en el día de ayer. A ver, insisto, un 65% menos de violencia, un 48% menos de atentados incendiarios, un 88% menos de usurpaciones, 59 detenidos, ¿cierto? Y por lo tanto los resultados objetivos es que se ha disminuido la violencia desde esa perspectiva. Ahora, evidentemente cuando el Estado actúa frente al delincuente común, el delincuente común lo que ocurre es que se inhibe. Pero cuando el Estado actúa frente al delincuente organizado y terrorista, como la UAM, como la resistencia mapuche Lapquenche o la resistencia mapuche Malleco, estos reaccionan. Y estos están reaccionando de esta forma, y es evidente desde esa perspectiva que esa reacción va a traer, ¿cierto?, distintos hechos de violencia que se están verificando, pero sumando y restando, obviamente, la acción del Estado decidido a través del decreto que ingresó el presidente es para poder avanzar y contribuir a la tranquilidad de las personas. ¿Contra qué? Contra quienes están haciendo esta violencia, que son los terroristas, los narcotraficantes y el crimen organizado. Si nosotros creemos que con videos como por ejemplo el de la UAM, con fusiles de guerra, con armamento de alto calibre y municiones que atacan a las Fuerzas Armadas, a carabineros, se puede dialogar, estamos absolutamente equivocados.
contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra el crimen organizado, no se dialoga. A esas personas hay que perseguirlas, detenerlas y condenarlas para que estén en la cárcel por sus graves delitos que están cometiendo. Hoy día tenemos personas como el cabo Naín, tenemos personas como el sargento de navíes, personas como don Hernán Allende, doña Delia Freud, que es su señora, que todavía está precisamente producto de un atentado incendiario gravemente herida, don Seferino González, que nadie se acuerda de él, pero también fue gravemente herida, ¿por quién? Por la coordinadora Arauco Mayeco. Y así una serie de personas que precisamente estaban tranquilamente haciendo su trabajo o en sus casas y que son estas orgánicas radicalizadas y terroristas las que operan para efectos de poder ya sea atentarlas, matarlas o directamente afectar su integridad física y psíquica. Y eso no puede ser. Pablo Urquizar, delegado presidencial de la Macrozona Sur, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Davor. Que esté muy bien. Un abrazo. Chao, buenas noches. Y nosotros vamos a una breve pausa, ya volvemos con más No se vaya. Y ya estamos de regreso en este medianoche. Vamos de inmediato con Marco Fleming, que hasta ahora tiene todas las noticias de Chile y el mundo. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Davor, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por este contacto. Vamos de inmediato con las noticias de la jornada y comenzamos con lo que fue parte también del bloque de conversación en el bloque anterior de medianoche. La Fiscalía del Biobío finalmente confirmó el fallecimiento de una persona y no de dos, como se había informado en una primera instancia, luego de este incidente armado ocurrido en la macrozona sur del país, en la ruta que une Cañete con Tirúa. El Ministerio Público aclaró a través de un comunicado que el segundo implicado en el caso y que había sido dado por fallecido está en estado grave e internado en el Hospital Regional de Temuco. La víctima fatal fue identificada como Jordan Yempi Machacán, de 23 años de edad, y su cuerpo fue trasladado hasta la sede del Servicio Médico Legal en Concepción para la realización de la autopsia. En tanto, la Fiscalía anunció que se va a separar la investigación de este caso en dos áreas, una por derechos humanos y otra por violencia rural. Tomado la decisión de separar estas investigaciones. Todo lo que dice relación con el delito de receptación y porte de municiones cometido por una persona que hoy fue formalizada y dejado con la cautelar de arresto domiciliario total, sumado al eventual atentado sufrido por personal policial y de la Armada por un eventual atentado contra la autoridad, porte de armas y municiones. Todos esos antecedentes quedan bajo la dirección del fiscal Juan Yáñez Martínez. Se separa la investigación del delito de eventual homicidio y lesiones sufridas por 4 personas. Y tras lo ocurrido en Cañete, La Moneda defendió el estado de excepción y solicitó aprobar su extensión por otros 15 días más. Su posible aprobación aún es una incógnita. Estos graves hechos no hace más que ratificar la necesidad de mantener el estado de emergencia constitucional. La firme postura de La Moneda este jueves en una declaración del presidente junto a sus ministros de Interior y Defensa, en la que incluyó un especial recado al Congreso. Le pido al Congreso que apruebe la petición de extender el estado de emergencia en esas 4 provincias de las regiones de la Araucanía y del Biobío. Un estado de excepción constitucional de emergencia en la llamada Macrozona Sur, vigente desde el pasado 12 de octubre, y que este jueves el gobierno también por escrito solicitó al Parlamento su aprobación para extenderla por otros 15 días. Lo único que quieren es quitarle el territorio al pueblo mapuche. Una petición que llegó tras los hechos ocurridos en Cañete, los que motivaron durante la mañana en las afueras del Congreso que grupos manifestaran su rechazo a la presencia militar en la zona sur y entregaran una carta dirigida a la presidenta del Senado. El primer requisito es sacar la policía militarizada ya, el Gualmapu. Segundo, el diálogo. Protestaremos las veces que sea hasta sacar los militares del territorio mapuche. Eso afuera del Congreso, mientras al interior ya se debatía este jueves la solicitud del gobierno para prolongar el estado de excepción. La pregunta es si logrará los votos necesarios, mayoría en la Cámara y el Senado, o el Congreso le cerrará la puerta a la petición presidencial. Y el estado de excepción lamentablemente trae enfrentamientos y trae personas muertas. Cuando nosotros estamos viendo que hay encañonamiento de niños, cuando descarrilan trenes, la verdad es que parece razonable. Lo vamos a votar en contra, eso no hay duda, porque el gobierno hace tiempo está fabricando un conflicto en la zona sur. Necesitamos al menos
hasta que termine el gobierno del presidente Piñera, aumentar el plazo del estado de excepción. La militarización de los territorios es una aspirina para curar un cáncer. Pero no solo en el Congreso, también en la Convención Constitucional entraron al debate y los representantes de los pueblos originarios marcharon hasta La Moneda para dejar una carta al presidente de la República. Rechazamos categóricamente el estado de emergencia constitucional en el territorio histórico mapuche. Más temprano, la propia presidenta de la Convención, Elisa Loncón, criticó la medida solicitada por La Moneda. Es improcedente que se vuelva a reinstalar el estado de excepción porque no es una medida política que la requiere Gualmapu. Que la presidenta de la Convención Constitucional se ponga rápidamente y sin conocer todos los antecedentes del lado de los violentistas, de quienes están promoviendo una lucha armada, de quienes no están por buscar el diálogo y la paz. Eso nos parece inaceptable. Mientras en la Araucanía, desde este viernes y hasta el domingo, la Asociación de Alcaldes impulsará junto a la Gobernación Regional una consulta ciudadana por internet, donde se preguntará a los ciudadanos si están o no de acuerdo con el estado de excepción. Un proceso en el que podrán votar los mayores de 18 años inscritos en el padrón electoral del CERVEL, pero que también generó críticas desde los pueblos originarios. Se pide un procedimiento electrónico del cual el 90 y tanto % de los mapuches están excluidos, por lo tanto se manifiesta la discriminación racial. Participarán preferentemente personas del área urbana que no son afectados por el estado de excepción. Entendemos que esta no es una consulta vinculante, pero creemos que es un insumo muy importante para que los parlamentarios de todo el país, porque pueda tener cuál es la opinión que tiene la gente en la Araucanía. Un estado de excepción que La Moneda pidió al Congreso extender por otros 15 días en 4 provincias de Arauco y Biobío. 5 días tiene el Parlamento para resolver la solicitud cruzada por los recientes hechos en Cañete. Y polémicas causó la aprobación de una indicación en el presupuesto que permite la realización de un test de droga aleatorio a los parlamentarios. Para saber más sobre este tema y otras propuestas controversiales, vamos a tomar contacto con Kevin Felgueras, que tiene el detalle. ¿Cómo estás, Kevin? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Se terminó el primer trámite constitucional, podríamos decir, de esta ley de presupuesto, despachada de la Cámara de Diputadas y Diputados en un debate mucho más breve que otros años y donde hay varios aspectos que podríamos decir son polémicos. Durante la jornada se agruparon en varios paquetes las votaciones y en una de ellas se declaró admisible y se aprobó una indicación que realizaría o que permitiría realizar test de drogas a los parlamentarios, 2 al año y de manera aleatoria. Esto fue impulsado por la UDI y finalmente fue refrendado por la Cámara de Diputadas y Diputados. Hay declaraciones al respecto, las revisamos de inmediato. Cuando Chile tiene que sacar adelante una lucha frontal contra la narcodelincuencia y la narcopolítica, poder dar un test que permita asegurarle a todas las personas que ninguno de los parlamentarios está consumiendo drogas me parece fundamental. Me parece que está bien, pero sin embargo la forma en la cual la UDI está planteando esto era un show del cual yo no quise ser parte. Entre otras de las polémicas de la jornada, hubo una indicación impulsada por el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, que buscaba establecer recursos para fomentar el rodeo en territorio nacional, recursos que precisamente vayan a aquello. También otra indicación que en esta ocasión fue declarada inadmisible, que impulsaba el diputado de RN, Leopoldo Pérez, y que buscaba establecer la posibilidad que los convencionales constituyentes pudiesen renunciar a su dieta, básicamente por el caso del convencional Rojas Bade, a quien se le sigue pagando la dieta de convencional. Esto fue declarado inadmisible y por lo tanto no sigue en esa tramitación. Vamos a ver lo que sucede, por cierto, en el Senado, pero hubo declaraciones con respecto a aquello, lo vemos. Se rechazó por parte de la oposición una indicación que nos parecía bastante razonable, que permitía que los convencionales pudiesen renunciar a su dieta. Sin renunciar al cargo, era una salida que nos parecía interesante, sin embargo la oposición no estuvo disponible. Mire, parece que el secretario de la SECPRES es ahora artista de circo porque da saltos y piruetas para considerar que algunas cosas son inconstitucionales y otras no. Permanentemente objetó una serie de indicaciones de la oposición diciendo que eran inconstitucionales y es obvio que esta era inconstitucional, de hecho así lo dijo el presidente de la Cámara, por lo tanto me parece a mí que el Ejecutivo está tratando de sacar una ventaja política pequeña.
Hay otros aspectos de esta normativa, de esta ley de presupuestos, por ejemplo, recursos para que la Senabast pueda comprar recursos para los periodos de menstruación de las mujeres y los entreguen de manera gratuita a los consultorios, un tema que impulsó la diputada Maya Fernández y que tuvo la venia de la mayoría, incluso la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, aspectos, por cierto, que se tienen que seguir viendo en esta ley de presupuesto que la próxima semana llegará al Senado para su segundo trámite y eventualmente una comisión mixta en un par de semanas más, con una fecha límite, el 22 de noviembre, que es la fecha tope para que esta ley de presupuesto del 2022 salga del Congreso Nacional. Kevin Felgueras con el informe desde la sede del Congreso en Valparaíso. Gracias por este contacto. 54 contactos estrechos provocó el COVID positivo de Gabriel Boric. Entre ellos hay 5 candidatos presidenciales, 2 constituyentes y también 2 diputados. Un contagio que provocó cambios en las estrategias de los abanderados que no van a poder volver a la calle hasta la próxima semana. Uno es el caso positivo de COVID-19, el de Gabriel Boric. Como consecuencia, 5 presidenciables que estuvieron junto a él debieron iniciar aislamiento obligado. Pero la cifra es más amplia. 49 personas más, entre ellas 2 diputados y 2 constituyentes, se sumaron a esta lista. En total, la Seremi de Salud informó que hasta ahora son 54 los contactos estrechos del abanderado de Apruebo Dignidad. Están siendo contactados por nuestros equipos con el objetivo de comunicarles la indicación de cuarentena, el inicio y la fecha de término, además de levantar más información que es parte de la investigación epidemiológica, para que ellos puedan realizar el aislamiento y cortar la cadena de transmisión. La Seremi se comunicó con los 5 presidenciables y como todos cuentan, según sus comandos, con su esquema de vacunación completo, la autoridad sanitaria les exigió una cuarentena de 7 días desde el último encuentro con Boric. Es decir, el próximo martes 9 de noviembre podrán retomar sus actividades presenciales, salvo Eduardo Artés, que las podrá reiniciar un día antes. Tuve que suspender varias giras, varias actividades, con el mejor sentido de la competencia virtual. Buscando toda la creatividad posible de hacer por esta vía de 2 dimensiones, en 2D, hacer campaña. Quiero llamar a toda la población a cuidarse. Aquí estamos todos en riesgo y nosotros deberíamos ser el ejemplo número 1. Nuestra campaña no se detiene, nuestros comandos, nuestras compañeras están trabajando en la calle. Siempre uno agradece mucho más en que la llamada sea oportuna, porque uno también evita ser un vector de contagio. Nueva crítica de Yesna Proboste al comando de Apruebo Dignidad al deslizar que no fue avisada oportunamente del resultado positivo de Boric. Paulatinamente, otros involucrados han sido contactados por las autoridades para solicitar un aislamiento. Entre ellos se encuentran los constituyentes Constanza Schoenhout e Ignacio Achurra y los diputados Giorgio Jackson y Gonzalo Winter. No tengo ningún síntoma, me siento del todo bien. Fui notificada como contacto estrecho y además se me notificó el resultado negativo de un test PCR preventivo que me realicé el día de ayer. Candidatos que no podrán estar en las calles por 7 días. En el caso de Boric, ese periodo se eleva a 10. La desventaja es que pierde la cercanía y pierde el contacto con los electores. Este es un factor especialmente relevante para los candidatos presidenciales. Compleja situación en especial para Boric, que esta jornada desmintió lo publicado por el sitio web Interferencia, en donde se le acusó de presentar síntomas desde el día domingo, 2 jornadas antes a lo informado a la opinión pública, hecho que también fue descartado por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, entidad que según la publicación diagnosticó al diputado. Bueno, y un contagio que podría generar también cambios ahí en la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Se están evaluando algunas alternativas por parte de algunos diputados de oposición. Retomar esta llamada Ley Lázaro también. Bueno, toda esta información está, por supuesto, en nuestro portal de noticias también, 24horas.cl. Vamos ahora a noticias policiales. La PDI encontró en medio de una investigación los restos de una mujer que habría sido asesinada por su esposo, quien confesó este crimen. El hallazgo se hizo en el sector de Pirque y San Bernardo. El hombre de 48 años habría asesinado a su conviviente de 42, una mujer chileno-argentina, que había sido reportada como desaparecida en el sector de Casas Viejas de Puente Alto. Luego de la confesión del hombre, la Policía de Investigaciones ha dedicado sus esfuerzos a encontrar los restos de esta mujer. Actualmente se mantienen realizando pericias en la casa que compartían la víctima y el detenido para determinar mayores informaciones y derivar los resultados a la Brigada del Laboratorio de Criminalística. Respecto a la denuncia, se efectuó en el mes de septiembre de este año y el cuerpo se encontraba
En primera instancia el cuerpo estaba esquelético y también se encontraba desmembrado. Antecedente que según lo aportado tanto por el imputado fue desmembrado por él mismo para ocultar la evidencia y el cuerpo de la víctima. Uno de ellos ubicado en la ribera del río Maipo, en la comuna de San Bernardo, y otro en la comuna de Pirque, cerca del sector de Casas Viejas. 2 de la madrugada con 17 minutos, hacemos una pausa y ya volvemos. Internacional. Volvemos a medianoche con noticias del mundo. Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una píldora antiviral contra el COVID-19 potencialmente revolucionaria y que fue desarrollada por Merck. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios británica recomendó que este medicamento, Molnupiravir, se use lo antes posible después de dar positivo al virus y dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas. Este es el primer tratamiento antiviral oral para COVID-19 que se aprueba y esta luz verde se adelanta a la posible autorización regulatoria por parte de Estados Unidos. El medicamento se va a llamar Lagevrio en Reino Unido y ha sido observado de cerca desde que los datos del mes pasado mostraran que al administrarse al comienzo de la enfermedad podía llegar a reducir a la mitad las posibilidades de morir o ser hospitalizado para personas con mayor riesgo de desarrollar un caso grave. Y vamos ahora hasta México, donde se reportó un tiroteo en la zona turística de Cancún que dejó 2 personas fallecidas. El Centro de Comunicación de la región de Quintana Roo informó que recibió un reporte de un promedio de 15 personas armadas en el sector de la playa Bahía de Petempich. Y la Fiscalía dio a conocer que el enfrentamiento fue entre integrantes de grupos antagónicos de narcomenudistas. En la zona del enfrentamiento se encuentran ubicados los hoteles Azul Beach Resort y Hyatt Ziva Riviera Cancún. El personal de este último recinto advirtió a sus huéspedes que buscaran refugio en medio de reportes de que hombres armados habrían ingresado a este recinto. La Secretaría de Seguridad mexicana informó que por el momento solo una turista recibió atención médica por una lesión leve tras haber recibido un golpe en la cabeza. 2 de la madrugada con 26 minutos. En este momento cerramos entonces el bloque informativo de medianoche. Davor. Muchas gracias, Marco, por todas estas noticias de Chile y también del mundo en las últimas 24 horas. Pero, como siempre, hay más noticias que están publicadas ya en nuestro portal 24horas.cl. Miremos acá en la pantalla noticias que preocupan, porque la pandemia está lejos de terminar en nuestro país. El portal dice: la mayoría retrocede. El gobierno informa cambios en 11 comunas en el plan paso a paso. Estos cambios van a comenzar a regir a contar del día sábado 6 de noviembre a las 5 de la mañana. Estamos con un tránsito alto de contagios, algunos dicen que es un rebrote, otros se atreven a hablar de una tercera ola. El ministro Enrique París dijo que esto ya había pasado el pic, así es que hay que seguir preocupándose de todas maneras porque la variante Delta y otras que puedan aparecer siguen estando muy, pero muy presentes. Veamos las temperaturas, cómo viene Santiago para mañana. Estamos en plena primavera y mañana vamos a tener un día de primavera. Mañana ya en un ratito más, porque vamos a comenzar a vivir este día viernes con temperaturas que van a llegar en torno a los 27, a eso de las 4:30, 5 de la tarde. En el norte de Chile, en El Salvador, también va a haber mucho sol allí en el desierto. Siempre hay sol en la tarde, frío en las noches. Allí están los hombres y las mujeres que trabajan en El Salvador. Saludos también para ellos a esta hora de la noche. Y con esta información, con este pronóstico del tiempo, les agradecemos la sintonía en este medianoche. Que estén muy bien, que descansen.